Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Dígame un amén si ya lo ha encontrado, hermanos. Dígale al hermano, Dios te va a hablar en esta noche. Mateo capítulo 11. Todos, amén, ¿verdad? Bien. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, resalte eso, hermano. Ahorita viene 12 discípulos. Se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, ¿dónde oyó Juan, hermanos? Diga conmigo, se puede oír en la cárcel. Yo no escuché nada. Dígale al hermano, se puede oír en la cárcel de los problemas. Yo no escuché nada. Hermano, ¿usted cree que eso nos pasa, hermano? ¿Ah? Uno en la cárcel quiere salir de la cárcel. Dígale al hermano, vas a salir de la cárcel. Pero dígale también, así sea sin cabeza. Aquí está, hermano, no nos gusta esta palabra. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, qué bueno, ¿ah? Los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Qué contraste, ¿ah? Jesús envía 12 porque estaban con él, y ahora Juan a los que estaban con él se los envía Jesús. Envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir? Así le llamo el mensaje de hoy. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven. ¿Cuántos creen que los ciegos están viendo en este lugar, hermanos? Los cojos andan. ¿Cuántos creen que Dios les está arreglando el camino a muchos, hermanos? Los leprosos son limpiados. ¿Cuántos creen esto? Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Cuántos alaban a Dios con un fuerte aplauso, hermanos? Bien, le he puesto el mensaje así, hermanos. El domingo no se pierda la segunda parte, hermanos. Va a estar muy poderoso el mensaje. ¿Eres tú el que ha de venir? Sé que muchos conocen este pasaje, lo había predicado, creo, hermano, una parte, no me acuerdo, allá de aquel lado del Jordán. Uno de los predicadores que más me gusta en la Biblia es Juan el Bautista. Juan el Bautista era como alemán, hermanos. No tenía pelos en la lengua para decir las cosas. Así que a mi modo de ver, Juan el Bautista era alemán. Yo no sé si esa es su concepción. Y quiero empezar diciendo esto acerca de Juan el Bautista. La vida de Juan el Bautista era una vida muy sobria. Fue una vida muy puntual. O sea, las apariciones de Juan el Bautista en la Biblia fueron puntuales, pero su ministerio fue muy contundente. ¿Cuántos saben esto, hermano? El ministerio de Juan el Bautista fue explosivo. Ese es el ministerio de Juan el Bautista, hermanos. Y yo creo, hermanos, que a la manera de Juan, esa debe ser
un ejemplo para todo el pueblo cristiano. Hoy está saliendo mucho cristiano, hermanos, que quiere escuchar la palabra que ellos quieren escuchar, que les dé comezón de oír y que con la rasquiña su cuerpo se relaje, como lo prediqué hace un tiempo y un mensaje que está grabado, así se llama el mensaje, comezón de oír. Yo creo, hermanos, que los tiempos que van a venir serán más agresivos, hermanos. A veces me quedo un poco atolondrado, un poco asombrado del evangelio que se ha estado sembrando en estos tiempos. Yo no sé si a usted le asombra el estado de Colombia, de Cartagena, pero la Biblia dice que vendrían tinieblas sobre la tierra. ¿Cuántos saben esto? Hermanos, estamos en esos tiempos en que van a venir tinieblas sobre la tierra. Es decir, las tinieblas estamos empezando a verlas delante de nuestros ojos. Entonces, hermanos, si la Biblia dice que va a venir tinieblas, la única manera de que en medio de las tinieblas la humanidad sea alumbrada un poco es a través de la lámpara, que es la bendita palabra de Dios. Por eso, desde la fundación, desde la creación en el plano terrenal de esta iglesia, uno de los énfasis que más hemos hecho es que amen la palabra, que se devoren la palabra en sus casas, que tengan un plan devocional diario, que amen la palabra, que la lean en el trabajo, en las horas de almuerzo, por supuesto. Ahora hay tantas herramientas, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que esta generación será una de las generaciones con menos excusa ante los ojos de Dios, porque hay tanta tecnología. Hace 100, 200 años no había emisora radial. Ahora hay emisora radial, donde se predica la palabra en AM, en FM, emisora por internet. Así que dígale al hermano, no tienes excusa. Dile, quien quiera que sea, no tienes excusa ante los ojos de Dios. Mucha gente está jugando a ser cristiano, hermano. Y voy a predicar el mensaje. Le pido a los hermanos predicadores del Ministerio de Jóvenes que no detengan la espada, hermano. Prediquen con la sabiduría de lo alto, con la guía del Espíritu. Punto. Porque vienen tinieblas sobre la faz de la tierra. Da mucha tristeza que el evangelio se haya convertido en una empresa industrial. Eso es el evangelio de hoy en día. La ley de la oferta y de la demanda es lo que tenemos en enlace, hermanos. Ya yo me sacudí de eso. Hace años no veo enlace y hace años no veo televisión. Le doy la gloria a Dios. Antes veía noticiero, ahora casi que no veo noticiero. Me informo por otras fuentes, por los de Chloe, hermanos. Es un chiste, después le explico. Sí tengo mis noticias, ¿verdad? A veces veo los titulares y ya pues no me hace falta ver las noticias porque hay mucho amarillismo. Entonces solamente con los titulares ya yo me alimento de lo que dice las noticias sin que necesidad de ver el resto de noticias. Entonces hablaba acerca de Juan el Bautista. ¿Por qué hago estas cosas puntuales de Juan el Bautista? Porque hoy por hoy muchos predicadores quisieran predicar solamente para usar un buen saco y una buena corbata, para que se le arrodillen, para que se postren, para llenar un estadio. Y acuérdate que el púlpito de Juan el Bautista era un desierto, y tan grande era el hambre en los tiempos de Juan el Bautista, porque había hambre por la palabra, que iban de Jerusalén al desierto. ¿Cuántos dicen amén? Van a venir a este lugar, van a venir con hambre a este lugar, hermanos. Serán saciados del bien de Jehová. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Acerca de Juan el Bautista, Jesús dijo las siguientes cosas de Juan el Bautista. Usted lo va a encontrar en los versículos siguientes, no lo voy a leer. ¿Qué dice la Biblia acerca de Juan el Bautista? Número 1. La Biblia nos dice que Juan el Bautista era sobrio. O sea, Juan el Bautista no era una persona desesperada por tomarse selfies. Yo no escuché nada, hermano.
por si tenía barba, hacerse el candado para parecer sexy. Yo no escuché nada. Juan el Bautista no estaba pendiente de hacerse el peinado más sofisticado o venir a la alabanza con el vestido más elegante para que la vean o lo vean. Yo no escuché nada. Ese era Juan el Bautista. Por eso dice Jesús que a las personas que les gustaban las vestiduras finas y elegantes, en las casas de los reyes estaban. Yo no escuché nada, hermano. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermano? No es malo que usted use corbata, ni es malo que usted use una camisa elegante. Lo malo es que usted la quiere utilizar para que lo vean a usted. Yo no escuché nada. Dígale al hermano que en ti vean a Jesús. ¿Cierto? Así podemos hablar de marcas de ropa, de zapatos, gente que se cree porque tiene el último celular. Hermano, ya esa tecnología en 15 días ya está pasada de moda, hermano. Entonces, Juan el Bautista era un hombre que no se preocupaba por la apariencia exterior. Hermano, usted se imagina a Juan el Bautista. La moda de Juan el Bautista era pelo de camello. Así de sencillo. Si era desierto, yo me imagino que ese vestido de pelo de camello no se cambiaba por mucho tiempo. Es decir, que no creo que Juan el Bautista oliera a el Chanel de Neyes que se lo regaló Jonathan. No creo, hermanos. Y no es malo usar perfume. No venga aquí oliendo a Rincón de León, hermanos, con estos calores. El punto es, hermanos, a donde quiero llegar, que Juan el Bautista era una persona, hermano, que sabía a quién iba a predicar. Hermano, hay tanto predicador que lo que quiere es que le miren a uno, hermanos. Y si usted está en esta iglesia, si usted es de eso, Dios le va a trazar el llamado. O yo se lo digo. Y de pronto usted diga, ¿y por qué no a otros? Porque ellos son otros. Usted es de esta iglesia, hermano. Así de sencillo, hermanos. Así que quiero hacer este énfasis porque ahora viene algo aparentemente negativo de Juan el Bautista. Yo no lo veo negativo. Otros dirán que es negativo, pero no. Por eso quiero decir que Juan el Bautista era sobrio. Él no estaba desesperado por predicar y ponerse la corbata más fina, porque ellos son los nuevos mini papas evangélicos de hoy en día. ¿Qué más dice nuestro Señor Jesús acerca de Juan el Bautista? Otra cosa que dijo Jesús. Me gusta esto, hermano. Voy a hablar más adelante acerca del carácter del reino. El domingo empiezo. No es una predicación programada, pero una de las cosas que más me gusta de Juan el Bautista era que era un hombre de carácter. Por eso en el verso 7 usted va a encontrar acerca de Juan el Bautista, que Jesús dice, ¿qué saliste a ver al desierto? O sea, Juan el Bautista era un hombre de desierto. ¿Y qué encontramos hoy en día? Una iglesia llena de la bendición. Juan el Bautista era un hombre de desierto. Por eso Jesús dice, ¿qué saliste a ver al desierto? Y hace una pregunta. Jesús dice, ¿acaso salieron a ver al desierto a un hombre falto de carácter? Yo no escuché nada, hermano. Hermano, lastimosamente, los hombres y mujeres faltos de carácter están inundando la iglesia. Por eso dice Jesús acerca de Juan el Bautista, que ¿acaso Juan el Bautista era una caña sacudida por el viento? En otras palabras, Jesús estaba diciendo el carácter de Juan el Bautista, y era que él era un hombre templado. Yo no escuché nada. O sea, si hacía calor, venía a la iglesia. Yo no escuché nada. Si no tenía plata para los buses, venía a la iglesia. Alguien dice amén o ayayay. Si llovía, venía a la iglesia. ¿Usted cree que no nos hace falta esto, hermano? Una iglesia llena de excusas. Nos hace falta temple, hermano. De verdad. Jesús era un hombre de temple, de acero, hermanos. Entonces, hermanos, yo creo, hermanos, que este mensaje tiene que hacer sacudirnos. Queremos tener ministerios, pero no somos capaces de pagar el precio. Estoy hablando de si usted está en alabanza, de venir un día, de congregarse. Siempre vamos a tener excusas. Así que dígale al hermano, no seas una caña sacudida por el viento, hermano.
Nos hace falta, hermano, nos hace falta. Vienen problemas, dejamos de orar. Alguien dice amén o ay, ay, ay. Yo creo que es una de las cosas con que más batallamos. Orar en medio de los problemas. Esta fue una de las áreas donde Dios más arreció mi carácter, ha arreciado mi carácter en estos 2 últimos años. Porque a la hora de tener fe, no dudamos en tener fe cuando todas las cosas estén bien. Pero quiero decirte que la fe es para cuando las cosas estén mal. Ahí está Hebreos 11, dígamelo, si no me crea, léase Hebreos 11. Ahí están hombres desafiando problemas, cueva de leones, apagando fuegos impetuosos, atravesando el mar rojo. Pero no, queremos tener una fe de crispeta. Son cristianos crispetoides, crispetones. Yo creo, hermanos, que necesitamos hacer una reevaluación, una evaluación de realmente de qué Cristo está sembrado en nuestro corazón. Porque aparte de estar en el desierto, la otra habitación de Juan el Bautista era la cárcel. Cuando vienen las cárceles de los problemas, no oramos, hermanos. Cuando viene la cárcel de la escasez, no oramos. Cuando viene la cárcel de la enfermedad, no oramos. ¿Qué nos está pasando, iglesia? Yo creo, hermanos, que la generación que está saliendo hoy en día de cristianos no está siendo acorde de los últimos tiempos que se están acercando y que se están avecinando. Y cada día que pasa es un día más que se acerca para el arrebatamiento de la iglesia. ¿Acaso nos tiene que pasar algo terrible para acercarnos a Dios? No piense eso, yo no soy de esa línea tampoco, aunque usted no lo crea, hermano. Soy de otra línea dura, no de esa línea dura, hermano. Que a veces nos gozamos cuando el hermano está en una cárcel. Pero a fin de cuentas, a la luz de la Biblia, los problemas a veces hicieron endurecer más a Israel. Ahí está la Biblia, hermano. Y Dios ya en su infinita misericordia es que lo saca, lo busca. Y así ha sido nuestra vida también. Así que dígale, hermano, no seas falto de carácter. Esto no se va a basar en las palabras, porque Dios va a permitir los problemas para forjar el carácter. ¿Sabes? Hoy estaba reflexionando una de las muchas cosas por las cuales Dios nos mandó para acá. Dios, y ya usted lo sabe, es que Dios nos formó allá para venir aquí a pelear. Queremos ser hombres y mujeres de Dios, pero nunca nos imaginamos y queremos ser como Jeremías o como Ezequiel. A ambos Dios les dijo que los iba a enviar a un pueblo de dura cerviz. ¿Cuántos quieren ese ministerio aquí? Nadie, ¿verdad? Gloria a Dios que nadie dijo amén, yo lo sé. Pero te quiero recordar que a Jeremías no se le convirtió ninguno. Entonces me llama la atención de que Dios le dice a Ezequiel, cómete este rollo. Es decir, antes de que seas enviado, y más si eres un enviado a un pueblo de dura cerviz, te tienes que comer este rollo. Al principio será dulce como la miel, pero cuando le hables, te va a parecer amargo cuando te vengan los ataques y la crítica. Ese era Juan el Bautista. Esa es la generación de creyentes que tenemos que sacar de hoy en día, hermanos. Yo espero, hermanos, que este lugar sea un lugar lleno de una generación de Elías o de una generación de tipo Juan el Bautista. ¿Cuántos le aplauden al Señor por esto, hermanos? O sea, Juan el Bautista no era un hombre voluble. Hermanos, ¿cuánto un resfriado nos impide congregarnos, hermanos? ¿Ah? Un resfriado nos impide congregarnos. Ahora, ¿qué tal? Problemas mayores. Hasta que no entendamos que Dios nos está probando, que Dios nos quiere sacar de esa situación, a través de eso que está pasando, no pasaremos el examen. ¿Alguien dice amén o ay, ay, ay? Así es. Así es. Yo soy probado todavía, estoy siendo probado. Mañana seré probado. Pero con todo yo veo, hermanos, que cada oportunidad, que cada día es una oportunidad para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Hoy la iglesia está pendiente de la riqueza, de la bendición, del milagro.
Juan el Bautista no era así. Ahora se los voy a demostrar. ¿Qué más decía Jesús acerca de Juan el Bautista? O la Biblia nos enseña que este hombre enfrentó nada menos y nada más que el sistema religioso emponzoñado en Cartagena. Yo no escuché nada. ¿Cuántos quieren enfrentar ese sistema religioso en Cartagena, hermanos? ¿Usted sabe qué es enfrentarse a un apóstol de hoy en día, que lo que le lanza son maldiciones y tienen la unción de lanzar maldiciones? ¿Ah? ¿Usted sabe lo que es eso? Juan el Bautista lo hizo. Por eso no tenía pelos en la lengua en decirle a ellos, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y quiero recordarte que Juan el Bautista le dijo así a ellos cuando se venían a bautizar. En otras palabras, Juan el Bautista les estaba diciendo, ustedes creen que porque se vienen a bautizar, ustedes son cristianos. ¿Alguien dice amén a esto, hermano? ¿A cuántos Dios les está hablando, hermano? En otras palabras, Juan el Bautista les estaba diciendo, ustedes creen que porque vienen a la iglesia, ya Dios los ha perdonado. Les dijo a los mismos religiosos de ese tiempo, ustedes creen que sus pecados van a ser perdonados con solamente bautizarse o inclusive diezmar. No, mi amado hermano. O sea, Juan el Bautista no era cualquiera cosa. Él era un hombre de Dios, hermanos. Ahora todo el mundo es un hombre de Dios, pero no es así. Entonces, Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua para decirle a la gente lo que tenía que decirle. Este hombre traía un mensaje de juicio y de arrepentimiento. Usted lo haría. Esto no se usa hoy en día. La palabra arrepentimiento ya escasea en las iglesias. La palabra perdón, la palabra iniquidad ya no existe en las iglesias. Porque ahora, hoy es el evangelio chévere. Es el evangelio acomodado. Hermanos, lastimosamente, la propia iglesia se está yendo para el infierno. Todo esto hace parte de este sistema de apostasía que se está acercando. Y la propia iglesia no sabe lo que es apostasía. Por eso la importancia de discipularse. Quiero aprovechar el espacio para que usted se prepare. Usted va a recibir la palabra del miércoles. Es por entrenamiento, no para que me venga a ver la cara, hermanos. Usted viene al miércoles a recargar baterías, hermanos. No puede ser, hermanos, que nos conformemos con un culto a la semana. Yo puedo ver, hermanos, que no hay hambre. No hay hambre. Cuando hay hambre uno viene, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Así que pregúntale al hermano si tiene hambre de la palabra. Tiene hambre, ¿verdad? Yo creo que el reflejo de las comidas rápidas en la actualidad es un reflejo del hambre espiritual que tiene la gente. Miren, ya hoy en día hay versículos del día que están reemplazando el devocional diario. A usted le dan un perro caliente en 5 minutos. En 5 minutos usted come y ya se siente lleno, pero eso es un tóxico. Entonces no piense que estoy diciendo que ahora el versículo del día es demoníaco. No. Es que estoy hablando, es que esas cosas poco a poco van reemplazando tu hambre de una comida sólida por la palabra de Dios. Este era Juan el Bautista, la dieta de Juan el Bautista era miel y grillos grandes. La Biblia dice langostas. No vaya a pensar que es langosta de las que se pescan, de las que venden en los cócteles. Eran esas grillos grandes que ellos tienen músculos. Esa era la comida de Juan el Bautista. O sea, tenía una dieta basada en la santidad y en la palabra del Señor. Yo creo, hermanos, que es necesario, la gente que nos está acompañando, no sé cuál es el nivel de hambre que usted tiene, no sé cuál es el nivel de desespero que usted tiene, pero también esto es aplicado a la misma gente antigua de esta iglesia. Hay que volverse al hambre por la palabra del Señor. No hay otra. Dios me ha prometido que iba a enviar hambre de la palabra a este lugar. Yo no voy a aceptar los miércoles esta iglesia vacía. Pero no nos podemos acostumbrar simplemente al culto de los domingos, porque si no estamos yendo a misa dominical evangélica. ¿Alguien dice amén a esto, hermano? ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano?
Este hombre, Juan el Bautista, dijo algo tremendo. Dijo que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles y que el árbol que no daba fruto, hay otra traducción que dice, y el cristiano que no da buen fruto será cortado. ¿Alguien dice amén a esto? Qué tremendo mensaje, ¿verdad?, de Juan el Bautista. Esto lo dijo la Biblia acerca de Juan el Bautista. Este hombre denunció el pecado de un rey porque tenía por esposa a la mujer de su hermano, a Herodías. Herodes es una figura del diablo. Acerca de esto, por Juan el Bautista haber denunciado el pecado de un rey, lo metieron a la cárcel. Es decir, los verdaderos predicadores tienen que estar dispuestos a estar en cárceles espirituales, hermanos. Yo no escuché nada. ¿No le ve la cara a estos apóstoles de la prosperidad? Yo no estoy hablando ahora de jalonar problemas y tener una cara lánguida y amargada todo el tiempo. Estoy hablando, hermanos, de que el verdadero hombre de Dios tiene que ser un hombre de desierto, de pruebas. Siempre ese fue el lugar de Juan el Bautista: desierto, pruebas, sed, hambre, frío de noche. Todas estas cosas, ¿por qué la digo? Porque Juan el Bautista, porque Jesús dijo algo tremendo de Juan el Bautista. Jesús dijo que de entre los nacidos de mujer no había otro, y que no había otro más grande que Juan el Bautista. Es decir, Jesús, sabiendo acerca de Moisés, Jesús dijo acerca de Juan el Bautista que Juan el Bautista era más grande que Moisés. Pero que también los que hoy están en esta iglesia pueden ser más grandes que Juan el Bautista, haciéndose más pequeños que Juan el Bautista. A usted no le cabe en la cabeza eso todavía, hermano. Así que vamos a seguir adelante, porque no creo, hermano, que con este calor muchos quieran ser más grandes que Juan el Bautista. ¿Qué más puedo decir aquí de Juan el Bautista? Este hombre también dijo esta expresión, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No puedo creer, hermanos, que así como Juan el Bautista, en otras palabras, el hecho de que Juan el Bautista haya estado en la cárcel, esto me habla de oposición espiritual. Es lógico que todo cristiano tenga oposición espiritual. ¿Sabes por qué? Porque el diablo es un adversario. Yo no escuché nada. Si usted no tiene oposición, me parece que usted no es cristiano, hermano. Yo no escuché nada, hermano. Sencillo. El diablo tiene oposición. O sea, el diablo es adversario. Es decir, cada vez que tú des un paso hacia algo de Dios, el diablo se te va a oponer. Entonces, ¿cómo es posible que el diablo se le atraviesa a gente? El diablo le diga, no te congregues. ¿Ah? El diablo le diga, no te congregues. Y viene el cristiano y le dice al diablo, chócala. Así hace gente. Así hace cristianos con el diablo. Chócala, me quedo aquí. Yo no escuché nada. O sea, no es que Rafa es el diablo, no. Pero así le hace gente al diablo. O sea, el diablo le dice no y van de gancho con el diablo. Mi vale, mi pana. ¿Alguien dice amén a esto, hermano? ¿A cuántos Dios les está hablando, hermanos? No escucho muchos amenes hoy, hermano. Vamos a aplaudirle al Señor a ver si se despierta, hermano. Por eso Juan el Bautista enfrentó la cárcel. Y como dice el viejo y conocido refrán, no hay cárcel que dure 100 años. Saldremos, como lo dije al principio, de la cárcel, así sea sin cabeza. ¿A cuánto le gusta esta promesa, hermano? A nadie le gusta eso. Eso fue lo que le dijo el fósforo al cigarrillo. Voy a perder la cabeza por tu amor. Y nadie quiere perder la cabeza por amor a Cristo. ¿Cuántos quieren perder la cabeza por amor a Cristo? Aquí hay un buen mensaje, hermano, que creo que deberíamos predicarlo. Ahora sí viene el mensaje, hermanos. Simplemente quería decir esto.
porque el mensaje es muy corto, pero todo esto que dije de Juan el Bautista tiene una calificación, a mi manera de ver, de 10. De 10. Juan el Bautista bautizó a Jesús. ¿Y qué era Juan el Bautista de Jesús? Pregunto, hermanos. Primo. ¿Ha encontrado usted en su Biblia que Juan el Bautista le dice primo a Jesús? ¿Ah? O le dice, el man está vivo. Yo no escuché nada, hermanos. ¿Sabe? La primera experiencia que Juan el Bautista tuvo con Jesús, le dice, he aquí el Cordero de Dios. Y con todo lo primo que era, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos le aplauden al Señor Jesús? Aleluya. Qué bueno, esto, o sea, la experiencia que tenía el primo era de salvación. O sea, Juan el Bautista vio al primo como el Salvador. Así que tenemos que ver a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Yo creo que hay gente que no tiene esa relación con Jesús todavía. Y usted, hasta tanto usted no esté en el desierto, usted no va a tener ninguna revelación de Jesús. Nunca. Hasta tanto usted no esté en una cárcel espiritual, usted nunca va a tener una revelación de Jesús. Nunca, nunca, nunca. Solamente será un teólogo. Y a veces los teólogos cambian la G por la C. Se vuelven teólogo. Es un chiste, después le explico. Está uno, hermanos, escuchando todos los días cosas horribles, horripilantes. Por eso le insto que no deje de leer y devorarse este bello libro que se llama La Palabra de Dios. Entonces, me llama la atención, aquí en el versículo 2, como lo dije al principio. O sea, ya a estas alturas Juan el Bautista estaba en la cárcel. Y en la cárcel de los problemas. Por eso dígale al hermano, alégrate cuando vengan problemas. En la cárcel de los problemas. Gracias. En la cárcel de los problemas, dice la palabra que Juan oyó los hechos de Cristo, hermanos. Es decir, mira lo que te quiero decir. Cuando Juan bautizó a Jesús, ¿había alguna duda, hermanos, de Juan en decir que él era el Cordero de Dios? No lo había. Ahora, aquí en la cárcel dice la Biblia que él oyó acerca de los hechos de Juan. Yo no sé si usted entiende lo que viene después. Dice que en la cárcel, habiendo oído y habiendo bautizado a Jesús y habiéndosele sido revelado que él era el Cordero de Dios, dice que en la cárcel, esto no está por casualidad, dice que envió a 2 de sus discípulos. Yo he escuchado otras predicaciones donde dicen que Juan el Bautista dudó. 1000 veces no, hermano. Por una sencilla razón. Jesús lo hubiera repellado. Yo no escuché nada. Jesús lo hubiera repellado. Del verbo regañar. Y adicionalmente a esto, Jesús viene y le ratifica y diciéndole que él era el más grande de los profetas. Entonces, no en vano, escucha, no en vano, Juan el Bautista sabía quién era el Cristo, pero al oír en la cárcel, o sea, ahí tuvo una revelación, pero la revelación, estoy seguro que era para beneficiar a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista ya sabía que iba a morir. Y en otras palabras le estaba diciendo a los discípulos, ya no quiero que ustedes sean mis discípulos, ahora quiero que sean ustedes los discípulos del Maestro y que ustedes mismos, es lo que le hace falta a la iglesia, ustedes tengan una revelación directa de Jesús. Alguien le aplaude a Dios por esto, hermano.
Porque dice, en la cárcel envió a 2 de sus discípulos a hacerle una pregunta. Hermano, no compagina la Biblia con que unos capítulos atrás él bautice a Jesús. Él no conocía a Jesús cuando lo iba a bautizar, pero él tenía la promesa sobre quien descendiera el Espíritu en forma de paloma. Ese era el Mesías. Es decir, él tenía una seguridad. Ahora viene y él hace una pregunta. Quizás pudiera ser producto de un poco de la fragilidad de cualquier hombre, pero vamos a irnos por ahí también. Porque usted cuando está en la cárcel, ¿usted qué hace? Señor, tú me dijiste. Señor, ¿será verdad que lo que tú me dijiste es verdad acerca de este pastor? Tú me hablaste a través de la pastora, del pastor, del hermano, de la hermana. O sea, uno empieza a dudar. No me diga que no, hermanos. Pero este Juan el Bautista, ya que tenía la experiencia de Jesús, vino y le instó a los discípulos a que también tuvieran la experiencia de Jesús. Por eso él manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Entonces dijo Jesús, qué tremenda pregunta, ¿verdad? Yo creo que el cristiano hoy en día no debe dudar de Jesús en ningún momento, hermanos. Aunque vengan pruebas, sepamos que lo que dice la Biblia acerca de Jesús es verdad. Entonces vemos a 2 hombres en 2 circunstancias y en 2 estados, uno preso y otro libre. El preso siempre le va a hacer la pregunta al libre. En este caso Jesús, que le dice: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Yo no veo, hermanos, duda aquí de Juan. Más bien, yo veo aquí que Juan quería, por aquí lo anoté, Juan quería más bien que los discípulos se encontraran, los discípulos de Juan se encontraran con Jesús. O sea, tuvieran la experiencia con Jesús. No en vano, en el primer versículo dice que los 12 tenían experiencia con Jesús cuando Jesús envió a sus 12 a enseñar a las ciudades de ellos. Entonces no existe casualidad entre el versículo 1 y el versículo 2, porque Juan les estaba diciendo en pocas palabras a los 2 discípulos que fuesen discípulos de Jesús. Entonces viene Jesús. Escucha, aquí viene el mensaje. Y sé que para esta iglesia, y sé que para estos contornos, hermanos, esto sucederá, hermanos, porque algo está resucitando en este lugar. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Aleluya. Esta es la palabra, hermanos, y esto acontecerá en Ceballos, en Nuevo Bosque, en los Corales y en los alrededores del universo, hermanos. Esto es lo que acontecerá cuando uno tiene una experiencia con Jesús. Cuando uno tiene una experiencia con Jesús, número 1, los ciegos ven. Acá dice que en el mismo instante, dice que Jesús oró por ellos, ¿verdad? Pero en el versículo 5 dice las características de toda persona que tiene un encuentro con Jesús. Número 1, ¿cuál es, hermano? Diga conmigo, los ciegos ven. Estoy hablando de una ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Esa es la peor ceguera, ¿verdad? La espiritual. Y más, creo que es más condenable una persona que ve que la que no ve. Estoy hablando de ceguera espiritual. Usted sabe que la Biblia dice que la Biblia es la lámpara. Es decir, mientras esté la lámpara oculta en la iglesia, va a haber oscuridad y tinieblas en la misma iglesia. Es decir, ¿cuál es la única manera para que el pueblo de Dios salga de la ceguera espiritual? Diga conmigo, amando la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios aquí? Esto nos va a librar de la ceguera espiritual, hermanos. Por eso es que estamos viendo delante de nuestros ojos las cosas que están pasando por ceguera espiritual. Hay gente confundida, gente que dice, allá me dicen otra cosa y usted me dice otra cosa. ¿Por qué? Porque no aman la palabra de Dios. Y tristemente muchos prefieren irse para el mundo. Ellos también serán culpables y responsables
porque son ciegos unos guiando a otros ciegos. O sea, el primer beneficio de seguir a Jesús se llama libertad financiera. No, 1000 veces no. Se llama libertad de ceguera espiritual. Porque hay mucho pueblo ciego hoy en día, pueblo de Dios. El que viene de afuera, bueno, va a ver tarde o temprano. Pero el propio pueblo de Dios, ¿por qué está ciego? Porque no se devora este libro. Así de sencillo. Aquí están todas las promesas. Todas las promesas. Me da tristeza que cuando viene un profeta, corren ante el profeta. Y sabe, mi Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura. Hay gente que está más pendiente de la palabra del hombre que de la palabra de Dios. Y yo aquí estoy profetizando y no estoy adivinando el futuro. Profetizar es anunciar el consejo de Jehová. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? La gente quiere eso, que le llenen de profecías. Y más si tienen que ver con dinero y con suegras, hermanos. Eso le gusta a la gente. Pero aquí estoy profetizando, si usted no lo sabía. Porque estoy hablando la palabra de Dios. Esa es la verdadera profecía. No tiene nada que ver con adivinar el futuro. Eso lo mandaba Dios de último, con tanta insistencia de los profetas para que se volvieran al arrepentimiento. Entonces, la primera beneficio de encontrarse con Jesús es los ciegos ven. Yo lo he visto en esta iglesia, hermano. Los ciegos ven. Gente que antes no veía bien, ahora tiene visión 20/20. Alguien dice amén a esto, hermano. Los ciegos ven. Por eso usted devórese este libro de día y de noche. De día y de noche. Hay gente que está más pendiente de lo que le dicen a la iglesia. Usted tiene que filtrar este pasaje con la palabra de Dios. Como los de Tesalónica, ¿cierto, verdad? Los de Berea, exacto. Que era más noble que los de Tesalónica, sí, correcto. Usted tiene que filtrar esta palabra para ver si estas cosas son así con la palabra de Dios. Yo la verdad, hermano, quiero volverme cansón en esto. Hermano, tengo un plan de lectura diaria. No esa masticada de lectura de la Biblia en un año. A mí no me gusta eso, hermano. No sé, a mí no me gusta. A mí no me gusta que me encasillen, hermano. Yo quiero tener la experiencia con Jesús. ¿Qué te ha hablado Jesús hoy? ¿Qué te habló Jesús hoy? Tenemos, hermano, ¿sabe por qué hay tanta, yo no sé cómo llamarle, magia, no sé, fetichismo en la iglesia? Porque la gente se ha olvidado de la palabra. De la palabra. Por eso es que estamos viendo gente comprando aceite para todo. Fin de año, unción de las casas. Semana Santa, unción de la lengua. En mitad de año, unción de la cartera para que le venga plata. Entonces vemos a cristianos fetiches con $1 en la cartera porque plata trae plata. ¿Eso qué es, hermano? Falta de visión espiritual. Visión. ¿Cómo, hermano? Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, hermano. Conocimiento. La otra consecuencia, hermanos, de encontrarse con Jesús, fácil, hermano. Los cojos andan. En pocas palabras, toda persona que se encuentre con Jesús tendrá que arreglar el caminado. ¿Usted sabía que a una persona que tiene cojera, o sea, que es físicamente cojo, a esa persona se le terminará dañando la cadera y si se descuida la columna? Porque la columna está hecha para caminar recto. La cadera está hecha, el cuerpo de uno es anatómico. Uno no está hecho para caminar así. Por eso es que ellos les mandan ciertas ayudas para que el daño no sea mayor. Es decir, que la cojera espiritual lo que nos va a hacer quizás es a dañar a otros miembros. Yo no escuché nada, hermano. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Dígale al hermano, arregla tu caminado, hermanos. Dígale, arrepiéntete. Por eso que el que mentía ya no debe mentir más. El que hacía trampa en los exámenes, yo no escuché nada, hermanos.
Mi hija se está riendo, no sé por qué. O sea, el que se encuentra con Jesús arregla el caminado. Porque es bonito, ¿verdad? Los milagros físicos. Y yo creo en los milagros, hermanos. Pero el milagro más grande se llama la salvación, hermano. Aleluya. Yo creo eso, hermano. Yo creo eso. O sea, no es una excusa a llenarme de duda para no orar por los enfermos. Ahora vamos a orar por los enfermos. Y vamos a orar por los que están en cárceles espirituales. Dios los va a sacar. Así sea sin cabeza, hermano. Yo creo eso, hermano. Pero ¿de qué nos sirve haber sido sanado? Y nuestro cuerpo se va al infierno. Por eso Juan el Bautista le empujaba a sus discípulos a que ellos tuvieran una experiencia con Jesús. Porque a veces nos decepcionamos de que Jesús no sea el que nosotros pensamos o el que nosotros creemos. Porque Jesús no me bendijo, me voy para el mundo. Oye, la mejor bendición se llama la presencia de Dios en tu vida. Y cuando Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo, te daré descanso. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés, aunque vengan problemas, voy a estar contigo y vas a tener paz en medio de los problemas. Esa es la verdadera, hermanos, vida cristiana. La otra consecuencia es, número 3, los leprosos. ¿Sabe qué es la lepra en la Biblia, verdad? La lepra en la Biblia representa el pecado. La tercera consecuencia o el tercer beneficio de encontrarse con Jesús es los leprosos. Esto sucederá en estos lugares, hermanos. El que venga aquí con lepra será limpiado. ¿Cuántos creen esto? Los ciegos espirituales van a ver. Los cojos van a arreglar el caminado, hermanos. Los leprosos serán limpiados por la sangre de Cristo, no por un pacto en dinero. Esto ha llevado a la iglesia a pactar con dinero por desconocer la palabra, por desconocer las escrituras, hermanos. Dios mío, cuánta ignorancia hay en el pueblo de Dios. Y Dios nos mandó a hacer esto acá de este lado, hermano, y en todo lugar. Esta es la tercera consecuencia. No hay otra manera para ser limpio. No hay otra manera, díganme. Si no, estaremos volviendo a las obras que condenó hace casi 500 años Martín Lutero. Salvación por obras, hermanos. La propia Iglesia Católica en su tiempo, aprovechándose de la ignorancia, ya había más ignorancia, hermano. Con todo eso ellos son responsables también. Un ciego que guía a otro ciego, usted sabe las consecuencias. Gente corriendo a favor de las bulas papales, dando monedas, dinero. Hoy es lo mismo. Yo no sé si a usted no le aflige, no le angustia el estado de la iglesia. Esto es algo que se viene repitiendo día tras día. Y yo no creo que haya algo más grande que la sangre de Cristo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo es más que suficiente, hermanos? Apláudele que es para Jesús, hermano. El cuarto beneficio de encontrarse con Jesús se llama los sordos oyen. Sordos espirituales en la iglesia. Toda persona que tenga sordera espiritual, de la única manera que puede dejar de ser sordo es oyendo la palabra de Dios. Oyendo la palabra de Dios. Usted sabe que el cuerpo humano produce cera. O sea, eso no es desaseo. Lo que pasa es que a veces hay cuerpos que producen más cera de lo normal. Y de pronto la persona no se limpia bien. Entonces se ve un poco desaseado. Pero la cera es buena. Porque impide que se te meta mosquito, que se te mete. Ahí se queda trancado. Pero también un descuido espiritual y ese mismo beneficio va a hacer que no oigas la palabra de Dios. ¿Sabe? La otra vez empecé a tener unos mareos. Empecé a tomar pastillas para eliminar la grasa y el colesterol de mi cuerpo. Y nada de eso me sirvió porque seguía con mareos. Fui al médico una vez y yo produzco mucha cera. Y sencillo, me mandó unas goticas de ese líquido que sirve para ablandar cera. O sea,
mire el exceso de cera, me estaba produciendo mareo porque me estaba desequilibrando el punto de equilibrio que está en el oído. Yo no escuché nada. O sea, espiritualmente, hermanos, a veces cuando la propia iglesia lo que quiere oír es lo que ellos quieren oír y no el consejo de Jehová, esa cera se le va acumulando. Yo no escuché nada, hermano. Y que tarde o temprano ellos se van a volver sordos al consejo de Jehová. Y lo voy a volver a decir, es la situación que tenemos enfrente de hoy. Enfrente. Dios les está hablando y ahí están muertos de la risa. Están los principios bíblicos ahí en la Biblia y ellos están buscando a la profeta o al profeta para que le dé la solución a sus problemas, hermanos. Yo tengo en mi corazón la palabra profética más segura. Usted quiere tener, hermanos, la respuesta a todas las cosas, coma Biblia. Dependa de Dios. Por eso dice Jesús que separados de mí nada pueden hacer, nada pueden hacer. Cuando viene la iglesia a depender de sí mismo, hermanos, vamos a volvernos una iglesia raquítica y debilitada. Y todos los problemas, todas las respuestas, todas las llaves para salir de la cárcel se encuentran en la persona de Jesús, que está en la palabra de Dios, hermanos. Alguien le aplaude a Dios por esto, hermano. Esto acontecerá en este lugar, hermanos. Los sordos oyen. Y también, hermanos, la palabra que Dios ha dado para la iglesia en el 2016 se llama algo va a resucitar, hermanos. Yo no me imaginaba en enero que nos íbamos a venir para acá, ni en febrero, ni en marzo, solamente a finales de abril. O sea, algo está resucitando en este lugar. Algo está resucitando en la alabanza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En la adoración. Bonito, hermano, lo que está sucediendo. No se llenen de orgullo. Sigan así como van, hermanos. Algo está sucediendo con los jóvenes. Algo sucederá con el Colegio Salim Bichara, con Ceballos. Algo sucederá en estos lugares. No vamos a descuidar el evangelismo allá, hermano, los sábados. No crea que va a ser cada mes, hermano. Este sábado, después del servicio de jóvenes, nos vamos para allá. O para algún lugar. Pero, hermano, tenemos que hacerlo, hermano. Porque si no, el diablo va a ganar ventaja sobre nosotros. Algo está sucediendo en este lugar. Algo está resucitando. Entonces, toda la palabra de Dios, algo va a resucitar. El que esté muerto aquí en algo, en lo económico, en la salud, algo, muerto de suegra, algo va a resucitar, pero que usted ame y se devore este bello libro. Manténgase, no se desespere. A veces la cárcel se puede alargar, pero en la cárcel, así como el Juan el Bautista, vas a recibir respuesta del cielo. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Los muertos son resucitados, así como Lázaro. Lázaro resucitó con una palabra. Lázaro, ven fuera. Ven fuera. ¿Qué más queremos, hermanos? Díganme. La única manera de resucitar los muertos en nosotros es con la palabra. Con la palabra, congregándose, oyendo la palabra, estando en el fuego de Dios, leyéndola en nuestra vida personal, diaria. La palabra, tenemos que ser hombres de palabra. Levántese desayunando palabra, almuerce palabra, cene palabra, acueste palabra y acuéstese con la palabra. Nos hace falta, hermano, esto es de tener hambre de la palabra. El que no tenga hambre, tarde o temprano se va a morir. Dicen que la persona que no beba agua, en 3 días se muere. Creo, ¿verdad? O máximo 5 días, está bien, si quiere discutir eso. Pero dicen que la persona que no come, creo que se muere en 17 días. O sea, no se va a morir enseguida. Por eso usted no debe dejar de congregarse, hermano. No deje de congregarse. Cada falta de congregación, vea, usted se va debilitando. Yo no escuché nada, hermano. Por eso le dije al principio que Juan era un hombre de carácter. A Juan el Bautista le decía el diablo, no vas a la iglesia. Juan decía, sí voy, ¿y qué? Sí voy, ¿y qué? A Juan el Bautista el diablo le decía, no hay para el discipulado, queda muy lejos. Usted va a decir, sí voy, ¿y qué? Dígale al hermano, te espero este viernes en el discipulado. Aleluya.
Los muertos son resucitados. Y el último beneficio, dice Jesús, y a los pobres, dice aquí, es anunciado el evangelio. Más allá de la pobreza física, porque un pobre puede ser orgulloso y se puede ir para el infierno, pero un rico puede ser humilde y se puede ir para el cielo, o viceversa, ¿no? También puede ser orgulloso y se va para el infierno, o viceversa, el pobre puede ser humilde e irse para el cielo. Pero esta pobreza es la pobreza evangélica. Esta pobreza nos habla, así como en el Sermón del Monte, esta pobreza nos habla de la verdadera pobreza espiritual. O sea, nos está diciendo Jesús que así como el pobre que no tiene quien le ayude, y al primero que le ayude enseguida va y se recuesta hacia él, así tiene que ser nuestra dependencia espiritual con Dios, hermanos. Hoy se está enseñando un paternalismo que no es bíblico, el paternalismo de los hombres. El paternalismo es bíblico, es el que hace que usted dependa de Dios. Yo me equivoco, puedo darle un consejo, puedo orar por usted, pero el mejor padre se llama Jehová de los cielos, hermanos. Dependa de Él. Eso lo que usted le va a dar, hermano, el que sea fructífero. Separados de mí, nada podéis hacer. Y termina Jesús diciendo, termino con esto, bienaventurado. Qué bonito, ¿verdad? El que no halle tropiezo en mí. O sea, creo, hermanos, estoy seguro, por el contexto bíblico también de la unidad de las Escrituras, esto lo estaba diciendo Jesús acerca de Juan. Y más bien puedo ver que quizás se estaban avergonzando los discípulos de Juan, que Juan, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Juan el Bautista no salió de la cárcel vivo. No vas a salir de esa cárcel vivo, hermanos. De esa cárcel tienes que salir muerto. Yo no escuché nada. Estoy hablando espiritualmente. O sea, hasta que no te mueras a tu orgullo, a tu ego, a tu justificación, no saldrás de esa cárcel. ¿Alguien dice amén a esto o ay, 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 hermanos? No nos gusta, nos gusta el mensaje anterior, pero este no nos gusta. Porque de la cárcel se sale sin cabeza, sin altivez, sin orgullo. Vamos a orarlo, Juan el Bautista. Vamos a pasar aquí adelante sin cabeza, hermano. Los que estén pasando por problemas difíciles, vengan acá adelante. Si hay alguien enfermo, venga acá adelante. De pronto se vaya igual de enfermo. Pero bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Cuántos le aplauden al Señor por esto? Déselo fuerte al Señor, hermano.